¿Cómo se escribe el miedo cuando se ha vivido desde adentro? ¿Cómo se convierte la tortura en memoria y represión en palabra? Venezuela atraviesa un tiempo donde el silencio se impone con uniforme y la verdad se paga con cárcel. Dulce Bravo lo sabe. Fue considerada la primera mujer civil en ser encarcelada en una prisión militar durante los primeros años del chavismo y hoy regresa desde ese abismo a contarnos su testimonio, un testimonio que incomoda al poder. Señora Dulce, bienvenida a Venezuela en profundidad. Un placer acompañarte, Génesis, de verdad. ¿Cómo considera usted que representa su historia la transformación del sistema judicial en Venezuela en el aparato represivo del chavismo? En el 2003 yo estaba trabajando en la Plaza Altamira junto con los militares disidentes que se dieron en rebelión contra Chávez en esa época, ¿verdad? Buscando la manera de llamar la atención del pueblo para que el pueblo accediera a un cambio, viendo que lo que se avecinaba y se estaba dejando ver ya para ese momento ya era grave. Un día saliendo de la Plaza Altamira, a mí me secuestran unos supuestos cubanos y una supuesta rusa. Cuando digo supuestos es porque de esta manera nos resguardamos en términos legales, ¿no? Porque para hacer el bien ninguno está, pero para hacer el daño sí. Entonces vamos a resguardarnos allí en cuanto a eso. A mí me secuestran durante varias horas y me someten a tortura química y tortura psicológica. Aplicaron hipnóticos de contactos, lo cual me marearon, quedé aturdida. Es un tipo de droga que te doblega la voluntad. Y luego escribieron en mi espalda, en mis pechos y en mi vientre, con agujas a sangre fría, escribieron un mensaje que era para el general Felipe Rodríguez, el cuervo que estaba en la Plaza Altamira como jefe de seguridad. El 10 de mayo del 2004 me secuestra, pero la policía del gobierno, es decir, lo que en ese momento se llamaba la visita, lo cual nos hicieron saber a Vasco da Costa y mi persona que estábamos siendo secuestrados por la visita paralela del G2 cubano. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas personas creen que esto comenzó en el 2014 y eso es una gran mentira. Esto es un sistema tiránico que viene desde el día cero, desde el del año 1998, ya se veía hacia dónde iban estos acontecimientos que hoy siguen haciéndose no más graves, no más fuertes, sino que de la misma manera sistemática como lo hacen desde el primer día. ¿Sí? A mí se me llevó al helicoide, la tumba, donde el director de allí había dado órdenes expresas de mi tortura y de la tortura de Vasco da Costa, y no solamente esto, sino que se violaron todos los derechos en cuanto a la ley. No hubo respeto en ningún momento porque al ser secuestrado no tiene derecho a nada. A mí me colocaron electricidad, bolsas en la cabeza, me dieron golpes hasta que se cansaron, me fracturaron la mandíbula, me trajeron una muela, sufrí violación y todo lo que te puedas imaginar como tortura para que simplemente delatara quiénes eran las cabezas de la Plaza Altamira. Y después de varios días de tortura nos llevan al Tribunal Civil y nos presentan allí en ese tribunal se inhabilita el fiscal, dijo que se declaraba incompetente porque había recibido órdenes del presidente Chávez para que nos trasladaran a una cárcel de máxima seguridad porque éramos de alta peligrosidad. ¿Cómo logra liberarse finalmente de ese yugo al que fue sometida por la represión del chavismo? Mira, para nosotros no fue nada que estuviéramos esperando, realmente para nosotros fue una sorpresa. Cuando de un día para otro se nos dijo, después que nos habían dicho que íbamos a estar 30 años, y se nos llegó un día sábado para decirnos que nuestro expediente sería archivado por falta de pruebas. Pero tengamos en cuenta algo, estamos hablando del 2004.
En el 2004 todavía había un pequeño hilito que no se había roto y se respetaba. Un, un pequeño hilo. En realidad, nos dijeron que teníamos que salir de allí, que nunca más podíamos dar declaraciones y bajo esas condiciones nos daban la libertad, que no podíamos hablar, que no podíamos ir a ninguna parte. Y obviamente sí dijimos que sí, pero al salir de allí salimos a los medios de comunicación y empezamos a recorrer el país por todas partes que pudimos ir, hablando de lo que nos había sucedido y de lo que venía para el país, porque ya sabíamos que venía esto en una fuerza mayor para todo el país, pero las personas guiadas por todo lo que es la falsa política, que le gusta guardar silencio y voltear la cara hacia otro lado para que no se haga justicia y para silenciar lo que a ellos no les conviene, que se sepa, no solamente en mi caso, sino en el caso de muchos presos políticos, sencillamente no le daban luz verde a que las declaraciones que muchos periodistas nos tomaron salieran al frente, salieran a la luz. Ningún abogado tomó la causa nuestra, en especial la causa mía, trataron de hacerla creer que no existía. Sin embargo, hay un abogado específicamente que pidió mi autorización para él escribir su libro y en su libro habla de mi historia porque me fue a visitar a removerme. La sorpresa mía fue hace exactamente ya 2 años cuando él publica en X que en el gobierno de Chávez no existió ninguna mujer que se le violaran los derechos humanos. Es la, el descaro más grande del mundo. ¿No sintió miedo al salir a contar lo que usted había vivido pese a haber ya recibido una amenaza precisamente para que no hablara? Miedo, todos los días tenemos miedo. La cuestión es qué hacemos con el miedo. Después de haber pasado por el infierno, donde te violan, te pegan, te colocan electricidad, te sacan la mandíbula, te hacen tragar una muela. ¿Tú crees que me puedo quedar callada la boca? No podía, sencillamente no. Esto me llevó a que me persiguieran nuevamente. Sí, estuve casi un año en una clandestinidad donde me arrancaron a mis hijos, me arrancaron a mi familia y me quitaron la vida que yo llevaba en mi mujer. Bueno, hoy vemos casos en Venezuela de mujeres detenidas de forma arbitraria, incluso mujeres de la tercera edad o embarazadas. ¿Qué opina usted respecto a cómo el aparato represivo de Nicolás Maduro ha ejercido una persecución mucho más fuerte en contra de las mujeres? Lamentablemente tenemos a esas personas, no solamente son las mujeres ahora, siempre, siempre se ha levantado una fuerte eh, apresión y una fuerte lucha contra la mujer. No solamente la mujer venezolana, sino la mujer en el mundo entero. Porque creen que somos el punto débil o la mujer débil o el sexo débil, como se llama. Pero en realidad las tiranías saben que las mujeres tenemos fuego en el vientre, que las mujeres cuando decidimos luchar por algo y alzar nuestra voz y decir algo, lo hacemos. Y lo hacemos porque lo hacemos. El hombre lo hace por su condición de hombre y masculino, se le respeta, pero que una mujer tome la bandera y salga y diga, yo voy a marchar pacíficamente. Muchos hombres dicen, no, pero mira, que hay una situación en la calle. Pero siempre vas a ver que la mujer tiene el fuego en el vientre. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene un hijo, los tiene todos. Cuando tú tienes un hijo, tienes a todos los hijos del mundo en tus manos y los sientes en tu vientre. ¿Usted considera que hay alguna diferencia entre la forma en la que se llevó la represión y la persecución en los tiempos de Hugo Chávez a la actualidad con Nicolás Maduro? Mira, la única diferencia fue que no se habían quitado las caretas. Nada más. Lo demás sigue siendo igual. Ya está peor. ¿Qué significa para usted escribir este libro en medio del aumento de la represión que vive Venezuela? Mira, escribir este libro es una manera de llamar la atención de los defensores de los derechos humanos en el mundo entero, para que sepan que o ellos toman las decisiones correctas de defender nuestros derechos humanos, o tarde o temprano
nosotros haremos valer nuestros derechos humanos. No te voy a hablar solamente de la tiranía, porque la violación de los derechos humanos, en mi caso, no solamente fue la tiranía, fueron los políticos, fueron los abogados, fueron los periodistas que voltearon la cara hacia otro lado. Entonces, la violación de los derechos humanos no viene solamente por la tiranía, y de eso es de lo que yo quiero que se hable. De eso es lo que yo quiero que el mundo despierte y que sepa que si vamos a tener instituciones que defiendan nuestros derechos humanos, que lo demuestren, que comiencen a hacerlo. Porque no es solamente la tiranía la que destruye y mata, son los políticos, son los abogados, son los periodistas. Y cada uno poniendo un grano de arena tiene que hacer que se respete realmente el valor humano, el derecho a la libertad, el derecho a hablar, el derecho a decir estamos acá. Mi libro nace, como te dije anteriormente, por esta gran necesidad de dejar un legado y de hacer que el mundo sepa que se violan los derechos no solamente cuando se tortura, sino cuando se calla. El que cayó es cómplice y es hasta peor que toda esta gente de la tiranía. Porque esto no está basado en recortes de prensa, esto no está basado en simples declaraciones, en una entrevista, porque pudieron decir que es mentira. Esto hay constancia jurídica. Señora Dulce, muchas gracias por acompañarnos, por compartir parte de su historia con Venezuela en profundidad, sobre todo en estos tiempos, que es un recordatorio a que la represión y la persecución en Venezuela se vive desde hace mucho tiempo con la llegada del chavismo. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Eres Igual a muy usted. valiente. Y por supuesto, gracias también a quienes nos ven y nos acompañan en este espacio todos los días, quienes comentan y forman parte de este análisis o esta perspectiva un poquito más profunda de lo que acontece en nuestro país desde hace 27 años. Nos vemos mañana con un nuevo capítulo, un nuevo espacio de debate acá en Venezuela en profundidad.